Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Está conmigo José Augusto Briones, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, representante del Poder Ejecutivo. Señor secretario, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué significan estas medidas? Se habla de un paquete de medidas, la revisión del precio de la gasolina super a $2.98, no eliminando totalmente el subsidio, sino una gran parte del subsidio, porque al eliminar todo el subsidio, la gasolina pasaría a costar $3.06. Lo decía ayer el ministro de Finanzas en un diálogo previo con los representantes de los medios de comunicación. ¿Han calculado los efectos que puede generar en torno a la acción de las organizaciones sociales? Bienvenido, con esto arrancamos El País le mira y le escucha. Buenos días. Buenos días, Wilson, buenos días a la distinguida radio y teleaudiencia. Hay que partir de los principios de las medidas que se tomaron ayer. El presidente Moreno ha manifestado que no se va a afectar a los que menos tienen y principalmente dar una señal clara de que el sacrificio para recuperar la economía debe venir de casa. Por ello, las medidas y principalmente en el tema que me compete, que tiene que ser con la optimización de la función ejecutiva, tiene dos principios. En primer lugar, ajustar la institucionalidad estatal siguiendo los principios de gobierno y del plan de desarrollo. Y segundo, mantener competencias y atribuciones que permitan garantizar servicios principalmente a los que menos tienen. Es decir, ajuste institucional, mantener servicios. En ese contexto se han tomado una serie de medidas que están orientadas a optimizar el tamaño y sobre todo la eficiencia de la función ejecutiva, ahorrando gastos innecesarios como los que mencionó el señor presidente. El tema de la gasolina es un tema que no le compete a usted en el área que usted maneja o se está manejando de manera global. Le pregunto esto porque se habla de la instauración de mesas de diálogo con el propósito de analizar la posibilidad de focalizar los demás subsidios a los derivados del petróleo. Me refiero a gasolina extra, diésel y gas de uso doméstico. El conjunto de decisiones que ayer expresó el señor presidente de la República fueron analizados al interior del equipo técnico. Y si bien dentro de ese equipo técnico corresponde a la Secretaría de Planificación, SEMPLADES, lo relacionado con la optimización institucional, evidentemente se trató el tema de la gasolina con el principio, en este caso de la gasolina super, de no afectar a los que menos tienen. Ese fue el principio. Ahora, la gasolina super no es consumida por la mayor parte de la población. Se teme que pueda migrar el consumo a la gasolina extra y allí con el mayor consumo se incrementaría el subsidio para esa gasolina. En efecto, y como lo mencionó ayer el señor ministro de Finanzas, hemos hecho el análisis de elasticidad que podría ser la migración y ajustar y tomar las medidas que sean necesarias. En todo caso, lo importante es que el gobierno toma decisiones y acciones en la dirección correcta que tiene que ver con optimizar, sanear las finanzas públicas y blindar el piso de protección social hacia los que menos tienen. Ese es el objetivo de las medidas. Es una posición del gobierno sincerar las cifras en torno a la economía, eliminando o focalizando los demás subsidios y por eso se empiezan estas mesas de diálogo que darán sus frutos, no sé si a finales de este año o a inicios del próximo. Las acciones que tomamos quienes somos colaboradores del presidente Lenín Moreno son coherentes y consecuentes con sus disposiciones y estilo de gobierno. El presidente Moreno, una de las cosas que usted menciona para contestar su pregunta es si se abrirán las cuentas. Las cuentas han sido sinceradas desde el inicio del gobierno. ¿Por qué las mesas de diálogo? Queremos hacer ver a la sociedad ecuatoriana cuál es el efecto y a quiénes se está favoreciendo al tener subsidios abiertos, no focalizados, no racionalizados. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en las mesas serán producto de un análisis de las cuentas, de la situación y sobre todo no perder el objetivo de gobierno que tiene que ver con atender a los sectores menos favorecidos. Secretario, no existen fechas ni acciones marcadas y que estos diálogos van a servir únicamente para contentar o distraer
a las diversas organizaciones políticas y sociales, secretario? En lo absoluto, no se trata de un elemento distractor, es un elemento de gestión pública, comenzar por mesas, tomar acciones, y eso se traducirá en política pública, que es lo que rige la acción del gobierno. En cuanto a la materia que a usted le compete, ayer le consultábamos cuáles y cuántos serían los empleados que deberán abandonar el sector público. Se hablaba de 160.000 en un inicio que estaban vinculados de manera irregular por parte de Santiago Cuesta, que estaban con contratos ocasionales o nombramientos provisionales. Ayer usted habló de una cifra, 920 trabajadores, empleados del sector público. ¿De qué estamos hablando? ¿Es una primera etapa? ¿Vienen Voy a referirme. El consejero Cuesta lleva a cabo un proceso global dentro del cual se identificaron alrededor de 75.000 contratos que no estaban, están en la categoría de contratos ocasionales, nombramientos provisionales. Eso se está regularizando. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a referir a que este proceso que tiene que ver con la optimización de la función ejecutiva tiene dos elementos. Primero, al mantener competencias y atribuciones significa que la línea técnica vinculada a los servicios y a la capacidad de respuesta del Estado, eso se mantiene, porque sería irresponsable cortar y afectar servicios. La cifra que mencioné de manera inicial tiene que ver con los servicios administrativos y apoyo que tienen contrato provisional o servicios ocasionales. Es un comienzo, entonces. Es un 920 sí, son los que primero serán desvinculados del sector público. Inicialmente. Ahora, ¿en qué plazo? Yo quiero decir, justamente le voy a indicar cuál es el proceso que seguimos. Para hacer este proceso técnico de optimización institucional se siguen 4 pasos. El primero tiene que ver sobre el análisis y recomendación de la nueva normativa, porque no se trata de fusionar nomás. Y me voy a referir, por ejemplo, al caso del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es absorbido por el Ministerio del Interior. Primero vamos a ver las competencias. Hay 2 temas que son importantes que tienen que ver con la rehabilitación y reinserción social, con 2 elementos, adultos y jóvenes infractores. Eso es uno. Y lo segundo, la protección de derechos humanos y determinación de cultos. Digamos que esos son los aspectos principales. Tenemos que hacer el análisis de competencia de tal manera que la institucionalidad que lo absorba garantice justamente que haya rehabilitación y reinserción social. Eso es lo que hacemos nosotros en el primer paso, que tiene que ver con análisis y recomendación. Eso se traduce en el instrumento jurídico, que es el decreto ejecutivo, que el presidente en cada uno de los casos tiene que establecer cuáles son los pasos, quién absorbe a qué tiempo, para luego pasar a realizar la matriz de competencia por cada una de las instituciones. Recuerde, amigo Wilson, que yo decía al principio que aquí lo que se trata es de mantener la institucionalidad a la vez que uno la ajusta, sin afectar servicios. La matriz de competencia va a reflejar eso, optimizar el servicio ciudadano que se venía prestando, se seguirá prestando con estos perfiles. Una vez que determinemos los perfiles, pasamos al Ministerio de Finanzas para ubicar los recursos necesarios y luego el estatuto. Parecería un paso, un procedimiento tecnicista, pero hay que hacerlo de manera responsable. Señor secretario, ¿eso quiere decir que se van a fusionar, pero que los empleados van a continuar trabajando en el mismo número? No en el mismo número. No en el mismo número, porque eso sería... Por ejemplo, absorbe el Ministerio de Ambiente a la Secretaría Nacional del Agua. El Ministerio de Comercio Exterior absorbe al Ministerio de Industria, se convierten en uno solo. Estos procesos de fusión, al hacer el análisis de competencias, servicios y productos, ¿cuál es el producto final que la ciudadanía recibe? Eso se mantiene, básicamente generado por técnicos. ¿Cuál es lo que se optimiza? Servicios de apoyo. Le voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Comercio Exterior y el de Producción tenía cada uno un departamento jurídico, X número de abogados, X número de abogados. El ministerio fusionado, por decirlo de manera, va a tener un solo departamento jurídico. Va a significar que se va a reducir a un solo equipo. A un solo equipo, principalmente las actividades de apoyo relacionadas con acciones administrativas, financieras,
jurídicas, de comunicación que pasan a ser comunes. Los servicios sustantivos, como se menciona, esos se mantienen. Por lo tanto, sí habrá una reducción. Nosotros somos un gobierno serio, no queremos generar falsas expectativas, porque si el señor presidente habla de reducción, no se trata solo de números, no se trata solo de números de ministerios, que ya tiene una incidencia importante. Habrá también en funciones que son redundantes o repetitivas, y eso es lo que estamos haciendo. Secretario, vemos que ya no tiene seguridad y tampoco el Estado le va a pagar el consumo de su celular. Esas son otras acciones adicionales que están adoptando como gobierno con el propósito de ahorrar recursos. Debemos de ser consecuentes con la disposición del señor presidente. Empiezan por casa. Él ha manifestado que comenzamos por casa, tiene que ver con temas de seguridad, celulares, viáticos, y quienes colaboramos con el presidente Moreno tenemos que ser consecuentes con ellos, por lo tanto tenemos que comenzar a dar ejemplos concretos. En cuanto a la reducción a 20 ministerios, en una primera etapa, o cuándo se van a concretar ya todos los cambios, fusiones y absorciones. Yo le mencionaba que nosotros tenemos que hacer estos pasos de análisis, decreto, matriz de competencia. Pero hay un tiempo prudencial para concretar todo. El señor presidente de la República, entiendo que hoy emitirá un decreto ejecutivo dando las disposiciones correspondientes y encargándonos a cada una de las carteras de Estado en un plazo perentorio realizar este proceso. ¿Algún evento, hecho o acción adicional que quiera usted visibilizar a la audiencia que le esté escuchando? Bueno, yo lo que quisiera, a este paquete de medidas. Yo lo que quisiera posicionar es la responsabilidad y coherencia del presidente Moreno, primero, al ajustar la institucionalidad del Estado manteniendo servicios, precautelando los beneficios a los que menos tienen, comenzando un ajuste por casa y siendo coherentes. Una pregunta final, y esto es importante, ya que se ha planteado reformas, o se están ya elaborando para enviarlas a la Asamblea Nacional, reformas que apuntan a recuperar los recursos fruto de la corrupción. A quien denuncie con hechos probables tendrá que, luego de recuperar esos recursos, beneficiarse del 20%. ¿Cómo va a operar eso? Muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Estas son acciones muy concretas que por una vez a quien con hechos concretos indique cómo se produjo estos actos de corrupción, permitan recuperar la masa de perjuicios, sea beneficiado. De ese 100% le dan el 20% a quien denuncie. A quien denuncie por una sola vez. Reformas al Código Orgánico Integral Penal. Al Código Integral Penal, a las leyes conexas. Lo importante es que el gobierno y la sociedad ecuatoriana debe recuperar esos recursos que fueron mal utilizados. Secretario, muchas gracias, muy amable. El gobierno de todos.